tenemos aquí para hoy en este foro que le llamamos AFUP al desnudo, la realidad etaria y la caída del poder adquisitivo de las pensiones. Entonces, es un título verdaderamente atractivo porque es, nos corresponde a ver las líneas de acción, las estrategias de acción hacia dónde va AFUP y hacia dónde caminamos nosotros desde la defensa de nuestras pensiones. Ahora bien, alguien preguntaría, pero esto es un foro de Sonia, es un foro de AFUP. Pues esto es todo en conjunto. Saben ustedes, para algunas personas aquí presentes, que yo soy parte de la Comisión de Realidad Nacional de AFUP y bueno, pues entonces la Comisión de Realidad Nacional se alimenta verdaderamente de todos los datos e informaciones que le pueda proveer Jupema. Entonces, desde mi condición acá de representante en Jupema, estas líneas, este conjunto, estas alineaciones, digamos así, de la presencia de la representante, sea yo o sea otra persona, desde la Comisión de Realidad Nacional, a mí me ha parecido que es una estrategia de avance y de fortalecimiento para para nuestra asociación. Dos razones así rápidamente, por las cuales le llamamos foro a este espacio, ¿verdad? Es primero que para Jupema, o Jupema, no para, sino Jupema ha sido siempre una entidad que nos representa y que se ha caracterizado por luchas de pensiones en la línea legislativa, en los proyectos, ¿verdad? De ley. Y sí es cierto que Jupema como tal, sola, ¿verdad? O las representaciones en junta directiva como tal, solas, avanzan poco en cuanto a esas defensas, en la medida en que el conjunto, la organización, aquí 30 personas, pues las dejamos a estas personas libres, ¿verdad? Es decir, tenemos nosotros que estar presionando, exigiendo y haciendo ver qué está pasando en la corriente legislativa. Esa es una razón por la que entonces yo preferí que se hiciera este foro en este espacio. Y otra razón, por supuesto, que ustedes la conocen muy bien, son las marcadas políticas neoliberales en este momento en el país que vienen hace décadas atrás y que cada vez están afectando mayormente a las pensiones. Entonces, de eso vamos a hablar con un carácter más riguroso, un poquito, y entonces por eso es que hemos invitado a Ifigenia. Don Edgardo es el coordinador, ya ustedes saben mucho, es el coordinador de la Comisión de Realidad Nacional y entonces hemos establecido digamos, esta estrategia de foro virtual, ¿verdad? Creo que ustedes saben, en algunas otras ocasiones los hemos hecho, en una ocasión lo hicimos y fue bastante exitoso el asunto. Entonces, nada más me toca que, vamos a ver, presentarles a Ifigenia. Ifigenia es licenciada en Ahí estoy ciencias. negociando el... Ifigenia Fallas Pizarro es licenciada en ciencias actuariales, cuenta con una maestría en Big Data y Business Analytics de la Universidad Complutense de Madrid. Posee más de 10 años de experiencia en el sistema financiero y actualmente se desempeña como la jefa del Departamento Actuarial de Jupema. Ha sido profesora de la carrera de Ciencias Actuariales de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y don Edgardo, que también está a cargo de este foro, bueno, Ifigenia es invitada, y don Edgardo ya para muchos es conocido, ¿verdad? O es actualmente el presidente
de la filial de San Carlos, perdón, y es el vicepresidente también de nuestra junta directiva de AFU. Él tiene un doctorado en ciencias naturales para el desarrollo de las universidades de UNA, del Tecnológico y de la UNED, y es catedrático de la fue catedrático de la Universidad del Tecnológico y jubilado en el 18. Tiene una maestría en computación del Tecnológico y fue profesor en agronomía y en computación. Como les dije, actualmente es el vicepresidente y en su historia de laboral también fue el director de la sede regional de San Carlos. Así es que compañeros, compañeras, estas son las dos personas que van a dirigir junto conmigo este foro. Entonces, va así, don Edgardo es entonces el que nos va a dar, como lo podríamos decir, AFUP en cifras, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces, don Edgardo, adelante. Muchísimas gracias. Adelante. Perfecto. Voy a abrir una presentación. Bueno, primero que nada, buenas a todos los compañeros que aceptaron la invitación y voy a abrir una presentación que hice para hoy para tratar este tema o estos temas, porque son varios temas que son bastante interesantes. Y la primera parte, como dice Sonia, me toca a mí hablar de AFUP en cifras. Eh, Básicamente, el foro pretende hablar sobre la realidad etaria, sobre la caída del valor adquisitivo de las pensiones, y a mí me toca enfocarme estrictamente en AFUP. Y doña Ifigenia va a hablar del problema, sobre todo de la caída del valor adquisitivo en términos de toda la membresía de JUPEMA y Mm, obviamente de AFUP. mm, La Comisión de Realidad Nacional está conformada por doña Sonia Hernández, doña Yamilet Jenkins, don Mario Chaverri y mi persona. mm. Y los quiero citar a todos porque esta actividad está organizada por todos nosotros. Ahí tenemos, por cierto, una foto de el anterior foro que fue presencial y que se desarrolló directamente, se desarrolló en las instalaciones de AFUP, y esa es parte de la gente que participó en aquella ocasión. La comisión ha tenido como proyecto poder analizar por dentro cómo es la AFUP. Y para ello hicimos análisis de básicamente dos variables que nos parecieron importantes y que eran factibles de tratar, que es la variable de edad o variable etaria y la variable de la cuota y su impacto en la misma asociación. Creemos que es muy importante esto para que nosotros mismos nos conozcamos y podamos tomar decisiones correctas respecto de nuestra asociación. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es este gráfico. Este gráfico presenta eh, la procedencia de las personas según el régimen que tenemos, del que estamos jubilados. Básicamente, en octubre de 2024 éramos 1.447 personas. No sé si pueden ver el mouse, pero ahí lo estoy moviendo. Esos éramos en total. Y del RTN éramos 1.360. La gente se pregunta cuánta gente hay de los otros regímenes. Y entonces vean qué interesante. De la caja, ya para esa fecha había 82 personas inscritas en AFUP, y del RCC solo teníamos 5 personas. Lógicamente el RCC es un grupo que apenas empieza a jubilarse, y llama la atención que solo 5 personas, de estos 1.447, solo 5 personas del RCC se han inscrito en AFUP. Todavía queda por verificar si
es porque no les hemos resultado atractivos o porque efectivamente de las universidades se ha jubilado poca gente en el RCC. En en la presentación de Ifigenia, casi de seguro vamos a saber datos de cuánta gente hay en el RCC y cuánta gente hay en el RTR y demás, y ahí podremos tener más información. Bueno, vean qué interesante. La otra información que les presento aquí es cuánto era el ingreso que tenía AFUP en octubre de 2022, en octubre 2023 y octubre de 2024. Aquí podemos ver las cifras. En el 22 eran 15.491.000 y ya en el 24 esa cifra de ingresos de octubre, ¿verdad? Estamos hablando de los ingresos del mes. Son 14.435.000 colones, lo cual muestra que se nos ha ido cayendo los ingresos. Y esto resulta interesante también. Vean, en octubre del 22 estábamos 1.477 personas y teníamos una cuota promedio de 10.448 colones. La cifra de cuota promedio se mantiene relativamente, aunque ya en el año 24 estábamos en el límite de los 10.000 y habíamos descendido cerca de 30 personas. Entonces, esos son datos que nos van dando idea de cómo somos, ¿verdad? Ahora voy a entrar a ver datos específicamente de la edad de las personas que estamos en AFUP. Esto es muy importante porque AFUP cuando abrió tenía mucha gente con pensiones, mucha gente se pensionaba muy joven, ¿verdad? Y eso varió a partir de los cambios que se hicieron en el 96, si no me equivoco, en la ley, y también porque en aquel momento no había gente en la caja, ¿verdad? No se pensionaba gente en la caja. Vean ustedes qué interesante, estos son los datos de nosotros en este momento. Bueno, perdón, en octubre del 24. Y voy a aclarar que es octubre del 24 porque necesitábamos comparar un mes que fuera bien representativo durante el año y que fuera el mismo mes, ¿verdad? En el año. Por eso no les puedo presentar datos del 25 porque no estamos todavía en octubre. Y además, pues si lo pensábamos esperar a octubre, habríamos tenido que esperar de ver estos datos hasta enero, febrero, que era cuando ya los podríamos tener procesados. Bueno, vean ustedes qué interesante. En este momento, la edad promedio es de 74.9 años. Hace 20 años, la edad promedio era exactamente 20 años menos, o casi exactamente 20 años menos en AFUP. Pero ya hoy día tenemos 74.9 años. La mediana, la mediana es un valor muy interesante, que a mí yo siempre la pongo para este tipo de trabajo, me parece más interesante que el promedio. La mediana es, si yo tengo 1.000 personas, digamos 1.001 personas, y las ordeno de la edad más baja a la edad más alta, la edad de la persona 51, que es la que está en el puro centro, esa es la mediana, ¿verdad? En el caso de nosotros, los 1.447 personas, tenemos una mediana de 74.1 años. Eso significa que exactamente la mitad de la gente tiene menos de esa edad y la otra mitad tiene más de esa edad. Entonces vean ustedes cómo esto nos ayuda a caracterizar la AFUP en este momento. Resulta que la mitad de los asociados de AFUP tienen más de 74.1 años. Eso nos permite pensar cuál es la realidad entonces de nuestra población, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos otros desgloses que son interesantes, pero ya esto nos dice cuál es la característica
de la mitad de la población nuestra. Eh, eh, esta cantidad de personas estaba por debajo del promedio, ¿verdad? No es la mitad de las personas, pero anda parecido, porque ese grupo es el 54% de las personas, ¿verdad? O sea, el 54% de las personas tiene menos de 74,9. Pero lo que es exacto es que la mitad tiene menos de esta edad, 74,1 y más de esa edad. Esta tabla, que quizás no se vea muy bien, es una agrupación de la edad, ¿verdad? Aquí lo que tengo son grupos de edades, por ejemplo, de 57 a 63, ¿cuánta gente hay? De 63 a 68, y así hasta la última que es de 92 a 98 años. Aquí podemos ver que la mayoría de la gente se sitúa alrededor de los 70 años. Y lo vamos a ver mejor gráfico. Aquí está este gráfico que nos muestra cómo se distribuye la población. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, ya la edad más baja que tenemos es arriba de 55 años. Ya no hay gente juvenil como había antes en la FUC, ¿verdad? Que hubo personas que se pensionaban mucho menos de 50 años. En este momento eh, eh, la la edad menor es 57,2 años, y aquí lo podemos ver que el gráfico arranca de ahí. La barra más grande, 434 personas, 434 personas están entre la edad de los 70 y los 75 años. Y ver que efectivamente tenemos una gran población para arriba de 75 años, ¿verdad? Si uno saca cuentas, aquí hay más de 600 personas, y por eso ya la mediana ya nos dio que la mitad estaba para arriba de 74 años. Bueno, este es otro dato que es bien interesante, cómo se comportan las filiales, ¿verdad? Y las filiales, ahí resumo el cuadro, pero veamos el gráfico. El gráfico de las filiales, primero presento cuántas personas hay en cada filial o había en ese mes de octubre de 2024. Ustedes pueden ver ahí que San José presentaba la barra más alta con 776 personas. Después le seguía Heredia con 224, Cartago 197 personas, Occidente 84, Guanacaste 70, San Carlos 52 y Turrialba es la más pequeña con 44 personas. Esto entonces es un dato que es bien interesante. Eh, pero vean ustedes cómo se comporta la edad. La edad es, San José es el grupo que tiene el promedio más alto, 77,3 años tiene San José de promedio. Seguido y con una distancia importante está Cartago con 72,7. Vean que es casi 4 años y medio de diferencia el promedio. Después sigue Heredia, 72,5, muy parecido a Cartago, digamos que están prácticamente empatados. Eh, Occidente y Turrialba presentan la misma edad promedio, 71 años. Guanacaste, 70,9, y resulta que San Carlos es el más jovencito, 70 años en promedio. Esto también resulta importante, ¿verdad? Porque así podemos ver que nuestros diferentes grupos o filiales tienen comportamientos que son ligeramente distintos debido a sus edades. Aquí podemos ver cómo se distribuye la gente de San José. Podemos ver que la gente de San José está entre los 70 y los 87 años, tienen la mayoría de su gente. De hecho, tienen una mediana. Acuérdense que la mediana divide el grupo en 50 y 50.
de 77,1 años. Eh, es ligeramente menor al promedio, pero puede darse cuenta, los compañeros de San José, que ellos presentan un grupo o sea, la mitad es de más de 77 años. Es interesante esa condición y que tienen un grupo apenas de un 1%, de un 2% por debajo de los 63 años más o menos, ¿verdad? Y también presentan un grupo de casi un 3% entre los 92 y los 97 años, ¿verdad? Entonces tienen gente de bastante edad entre el grupo. Aquí podemos ver a Heredia a la izquierda y a Cartago a la derecha. Estos dos grupos se parecen un poquito. La edad alrededor de los 72 años son la mayoría, es un 31% de personas en el caso de Heredia. Cartago tiene alrededor de los 72 un grupo más grande, 43 años, pero se parecen un poco en su distribución y tienen gente de menos de 62 años en un caso en el caso de Heredia, 6%, y en el caso de Cartago, casi un 2,5%. Aquí podemos ver Occidente a la izquierda y Guanacaste a la derecha. Occidente no tiene gente juvenil, diría yo, que son los menores de 62. Tiene el 45% de su gente alrededor de los 72 años, ¿verdad? La mediana divide a la gente, entonces aproximadamente 71 años, tiene la mitad para arriba y 71 la mitad para abajo. En el caso de Guanacaste, el promedio o la mediana baja a 69,7. Tienen gente de la mitad de menos de 69,7 y la mitad para arriba. Eh, Tienen un grupo juvenil, para decirlo de alguna forma, más grande, 14,7%. Claro, estamos hablando del porcentaje para hacernos la idea del grupo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la cifra completa o cifra absoluta, son 10 personas, ¿verdad? Porque Guanacaste son 70 personas, ¿verdad? Eso es importante tenerlo presente, que tienen más jóvenes, pero el grupo es pequeñito. Luego sigue San Carlos y Turrialba. San Carlos tiene la mayor cantidad de gente, alrededor de los 67 años. Y tiene también un grupo juvenil bastante mayor que los otros que habíamos visto, de 15%. Y la mediana es de 67,95. Ya que me saludaron para darme la felicitación porque ayer cumplía años, voy a contar que yo estoy por debajo de la mediana en San Carlos. Es para rajar un poco. Sí, En sí, el sí, caso mundial, rajando. la mediana es de 70, pero vean qué curioso, alrededor de los 72 años tienen poca gente, y más bien tienen un grupo grande, alrededor de 67, y un grupo grande alrededor de 77. Entonces eso son los que se comportan un poco curioso, ¿verdad? Porque casi todos presentan una regularidad que se parece a la de San Carlos, ¿verdad? Un grupo que crece rápido y después decrece. En el caso de ellos tienen dos grupos que predominan, y no tienen gente de 90 años, que sí todas las demás filiales tienen gente de 90 años. Bueno, aquí vemos los promedios, pero ahora ya no por filial, sino que me dio la tarea de agrupar a las personas por rangos de fecha de ingreso a AFUP. Entonces, lo que están viendo en el eje de las X son rangos de fecha de ingreso. O sea, la primera barra dice que la gente entró entre el 84 y el 90.
luego del 91-95, 96-2000 y así hasta el 21 y 2014. Y entonces podemos ver aquí cuál es la edad promedio de cada grupo, que es bien importante tenerlo presente, y cuál es el porcentaje de personas que hay en cada grupo. Quiero resaltar que al revés de lo que yo habría esperado, por ejemplo, el grupo 21-24 más bien es mucho más pequeño que el grupo 84-90. Vean que el total de personas que hay que ingresaron entre el 84 y el 90 son el 25,8%, mientras que después los porcentajes son pequeños y en el quinquenio 2006-2020 son un 8% y 2021-2024 son un 92 o 98%, lo que muestra que por alguna forma, por alguna razón al principio era muy atractivo hacerse miembro de AFUP y después pues no presentó la misma condición. Este para mí debió haber sido el grupo más pequeño, no el grupo más grande. Y esto tiene otra implicación, que el grupo más grande tiene 81,1 años de promedio, ¿verdad? Lógico, toda la edad va bajando en función de cuándo se afilió la gente. Lógicamente, del 21 al 24, el promedio es el más bajo, que es de 66,3. Entonces, esto nos va dando idea de que la AFUP tiene una composición etaria eh, bastante curiosa y recargada más bien hacia el grupo inicial, ¿verdad? El grupo inicial que yo lo configuraría del 2000 para atrás. El grupo del 2000 para atrás, vean que si yo sumo aquí esto, me va a dar que son más o menos 33 o 34%. Un tercio de la gente se había asociado antes del 2000. Bueno, ahora veamos cómo son las cuotas. Estos son análisis que se trató de hacer con cierta discreción, ¿verdad? Para que los datos nos digan algo, pero tampoco nos descubran cosas que serían privadas, ¿verdad? Entonces, iniciamos señalando que esta es la cuota promedio por cada filial, ¿verdad? Y otra vez, cuando yo cruzo esto con las edades, también me revelan cosas que son importantes, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Podemos ver que San José tiene la cuota promedio más alta. Tiene un promedio de 11,420 colones como cuota promedio. Tal vez para que todos tengamos claro, eh, eh, si una persona paga 5,000 colones, quiere decir que tiene un salario de 1 millón de colones. Si paga 10,000, tiene 2 millones. Si paga 15,000, tiene 3 millones. Para que saquen una idea. En el caso de San José, entonces tienen 11,420 colones de cuota. Sigue Occidente. Vean que Occidente no es la segunda más grande de las filiales, pero sí es la segunda con la cuota más alta. Mm, 11,099 colones. mm, Eso posiblemente se debe a la composición mm, desde el punto de vista de si son profesores, catedráticos, administrativos, ¿verdad? Lo que predomina en la filial. Luego podemos ver que la siguiente filial con Real. ingresos con cuota más alta es San Carlos. Esto me dejó a mí un poco extrañado, sinceramente. Lo mismo que Turrialba. Luego está Heredia, Mm. Guanacaste y la filial con un aporte promedio más pequeño es Cartago. mm, Pero vean que la distancia entre Cartago
y San José, el promedio es bastante significativo. Recuerden que 5.000 colones de diferencia es 1.000.000 de diferencia, ¿verdad? Lo cual quiere decir que aquí esto anda cerca de 3.800 colones. Entonces, la distancia promedio es bastante interesante desde el punto de vista del salario de las personas, del salario promedio. Bueno, aquí Don dice, Edgardo, ok, don Edgardo, sí, disculpa, no te consulté. ¿Terminas toda y luego pasamos a preguntas? ¿Ya casi terminas? preferiría que sí, para que pueda, eh, eh, que después podíamos hacer las preguntas porque ya casi Ok, termino, ok, entonces ok, preferiría que perfecto, sí. perfecto, era para eso. Bueno, gracias. Luego dice aquí agrupación por pensión. Traté de ir haciéndolo de 5.000 en 5.000, ¿verdad? Y vamos a ver el gráfico que es más fácil. ¿Qué se me hizo el gráfico? Aquí podemos ver el histograma. Sí, es que aquí les presento los datos promedio que había para el 22, 23, 24, el ingreso por mes que había en cada una y el promedio que había en cada año, lo mismo que la mediana. Vean que la mediana en todos es parecido, solo en el 24 ya es más bajo, 7.600 colones, o sea, la mitad de la gente cotiza para abajo de 7.600 colones y la mitad de la gente cotiza para arriba, ¿verdad? Y aquí podemos ver estos gráficos donde tengo barras por cada 5.000 colones. Podemos ver que la barra más grande en el 2022 y en el 2023 es entre 5.000 y 10.000 colones. Ahí está situado el 38 o 39% de la gente según el año, ¿verdad? Y lo otro que es muy importante ver, porque es una falacia tremenda que se utiliza sobre todo en el gobierno actual, que nosotros tenemos gente, o sea, que Jupema sobre todo tiene gente a lo loco de ganando dinerales, ¿verdad? Y podemos ver cómo los porcentajes de gente que tiene pensiones ya grandes, ¿verdad? De 3.000, que cotizan 30.000 o más, son 0.2%, 0.3, 0.5, así se comporta el siguiente año. Y si vemos 2024, es la misma cosa, ¿verdad? O sea, no suman más del 2% las personas que tienen Gardo salarios. nos está viendo los gráficos. Y otra vez aquí, Don Carlos, usted, Ya, ahora sí. sí, ok, ya, eh, ah, adelante. lo mismo, ¿verdad? La mayoría de la gente tiene salarios entre 5.000 y 10.000. En el 2024 son el 38%, ¿verdad? Eso nos dice mucho de la realidad de cómo, porque es que se habla de populismo, ¿verdad? Y que el populismo se basa en hechos que son falsos, ¿verdad? Y se trata de decir que todo el mundo gana platales cuando la proporción es ínfima. Bueno, este es otro dato que le parece, me pareció muy importante que tuviera la gente, porque después de que se hizo el cambio de que AFUP pudiera asociar gente de la caja, Mami, ya que lo metes primero que una piensa la gente es que vea, la gente decía información. tiene una contribución pequeña, ¿verdad? Y ver que efectivamente, cuando hablamos del RTR, el RTR tiene una contribución de 10.000 colones por mes, 10.300, la caja de 3.000, de 5.313 colones. Pero vean qué interesante, resulta que el RCC, que aunque todavía no es significativo, el RCC, que son los herederos naturales de esta asociación, porque casi no hay gente que vaya a estar saliendo por la caja en los próximos 10 años, de donde va a venir la gran mayoría de gente, es del régimen del RCC, resulta que tienen un promedio de 4.959 colones, ¿verdad? O sea, la caja tiene un promedio mayor en este momento.
Por supuesto, esto es simplemente para hacerse una idea, porque todavía hay muy poca gente de la caja, perdón, del RCC, ¿verdad? Y tal vez en los datos que nos presente la compañera Ifigenia nos deje alguna claridad de cuál es el promedio de la gente que está jubilándose a través del RCC, pero no creo que ahí esté dividido entre gente de magisterio y gente de universidad. Ella después nos dirá si lo tiene dividido o no, pero aquí estos son gente que sale de las universidades y es apenas de 4.900. Y este es otro dato gráfico importantísimo tenerlo claro para la toma de decisiones de AFUP. Podemos ver que otra vez estoy presentando aquí en el eje de las X agrupado por año de ingreso a AFUP. Y entonces podemos ver que por año de ingreso a AFUP el promedio era es de 9.100 colones. Y esa gente está aportando del mes de octubre de 2024 3.400 colones, 3.400.000 colones aproximadamente. Un 26% del ingreso total. Y podemos ver, por ejemplo, la gente... Mira, le digo una cosa, tiene toda la razón. 21-24. Para finalizar, Esta ¿qué es gente lo aporta el 9.2% y lo que está aportando al total de ingresos de AFUP de ese mes son 913.000 colones. Y otra vez, resulta que podemos evaluar que los ingresos nuestros están sumamente determinados por la gente que ingresó al principio y que son la gente que tiene más edad, que eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Eso es un asunto de bastante relevancia para la planificación y el futuro de AFUP, ¿verdad? Bueno, aquí estoy exagerando las bases para ver cómo esto de que la gente no ha, tenemos poco ingreso de gente nueva y que los ingresos nuevos no tienen aportes por cuota tan grandes, produce esta caída de ingresos en los diferentes octubres. Las barras están exageradas porque vean que estoy arrancando de 13 millones en adelante, ¿verdad? Pero es para que lo entendamos que ese es un efecto importante que está sufriendo la FUB. Y ya para terminar, conclusiones, ¿verdad? La Comisión de Realidad Nacional subraya la urgencia de conocer internamente el AFUB para proyectarse a corto o mediano plazo, lo cual indica que AFUB debe favorecer un análisis institucional y estratégico. Segundo, dependencia del ingreso en disminución. Se evidencia una disminución de los ingresos mensuales de AFUP, lo que compromete la sostenibilidad financiera y demanda estrategias de diversificación y control. Lo más importante aquí es la afiliación y por eso yo me di a la tarea con las compañeras Nora de Cartago y Mirna de proponer la creación de la comisión de atracción. Y esa comisión está empezando a trabajar y es muy importante que dé buenos resultados. El perfil etario de los afiliados, la mayoría de los afiliados pertenece a un grupo etario avanzado, lo que plantea retos en términos de envejecimiento de la membresía y la necesidad de atraer nuevas generaciones de pensionados. Desigualdad entre filiales. Hay diferencias en el número de afiliados y las edades promedio por filial, reflejando que algunas filiales concentran mayor peso y otras requieren apoyo para fortalecerse. Las cuotas y aportes desiguales. Se observa que las cuotas de los afiliados presentan alta dispersión con diferencias significativas en frecuencia promedio mediana. Esto repercute directamente en la equidad del financiamiento y en la percepción de justicia contributiva. Y finalmente, el régimen de pensiones como factor diferenciador, el promedio de cuota del régimen RTR, RCC, ahí me equivoqué, perdón, y en la caja, muestra variaciones relevantes, lo que refleja que la procedencia del régimen de pensión condiciona el aporte y en consecuencia los ingresos de AFUP. Con eso termino yo la presentación que les iba a hacer
y dejo que tome la dirección doña Sonia. Muchas gracias, doña Sonia, a don Edgardo, por invitarme a este espacio, pues a toda la audiencia también que pues están participando, ¿verdad? Para dar a conocer estos datos tan relevantes sobre lo que es específicamente, hoy les traigo para exponerles sobre la pérdida de poder adquisitivo que han tenido las pensiones del RTR, ¿verdad? Como ya nos expuso bien don Edgardo, la mayoría de los afiliados de la FUP son pensionados por el régimen transitorio de reparto y por esto vamos a exponer pues este análisis que el Departamento Actuarial de Jupema realizó el año pasado y que actualizó con nuevas cifras durante este año. Entonces, sin más, les voy a exponer, digamos, sobre el contexto, un poco también aterrizar en estadísticas sobre el contexto demográfico y económico de los afiliados de AFUP, un poco cuál es el marco legal aplicable a lo que es el incremento por costo de vida de las pensiones del régimen transitorio de reparto y para finalmente ya exponer cuál es o sea, el análisis de la pérdida de poder adquisitivo de estas pensiones. Entonces, en cuanto a lo que es el contexto demográfico, ¿verdad? Y aquí como estamos hablando de Jupema, vamos a hablar únicamente de las personas que son pensionados del régimen transitorio de reparto y del RCC. Bien sé que, y ahí lo expuso don Edgardo, hay alrededor de 82 personas que son pensionados de la caja, pero Jupema pues no dispone pues de esa información, ¿verdad? Entonces, dada esa aclaración, a julio de este año, digamos, Jupema cuenta con 1.330 afiliados que son miembros también de la AFUP. De ellos, 1.325 son personas pensionadas y jubiladas del régimen transitorio de reparto y al momento únicamente 5 son pensionados del régimen de capitalización colectiva. Esto quiere decir que acerca del casi que el 100%, o sea, 99.6% de la población de afiliados de AFUP son pensionados del RTR. En cuanto a lo que es la composición por edad, aquí les muestro, digamos, en este gráfico lo que se conoce como una pirámide poblacional. Tenemos en color azul la población femenina y en color amarillo representado a la población masculina. Y estas barras lo que nos muestran es que los afiliados de AFUP se concentran en el, digamos, en el grupo etario de los 70 a los 79 años, ¿verdad? Esto representa alrededor del 47.52% de la población afiliada a Jupema y a AFUP, ¿verdad? Le siguen en el caso de las mujeres, las personas que tienen entre 60 y 69 años, lo que representa un 13.16%, y en el caso de los hombres, el segundo grupo más representativo es el del grupo de edad de los 80 a los 89 años, que representa un 14.51%. En términos generales, los hombres representan en la población de la FUP un 53%, mientras que las mujeres es un 47%. Acá ya entrando un poco a lo que son los montos de pensión promedio, hicimos un análisis según el rango de edad. En todos los rangos de edad, curiosamente, a excepción de uno, las mujeres tienen una pensión promedio mayor que los hombres, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno analiza a nivel general ese promedio, esa pensión promedio invierte ese rol por justamente, voy a poner aquí el puntero, por este grupo en donde el grupo de edad de los 80 a los 89, los hombres ganan sin costo de vida para sus servidores activos, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que si, por ejemplo, un afiliado se pensionó, ¿verdad? Toda su vida laboral la realizó, por decirles, en la Universidad Nacional. Entonces, en el momento que la Universidad Nacional decrete un aumento para sus trabajadores activos, inmediatamente tendrá que reconocérsele un incremento a estos pensionados de la Universidad Nacional y así para cada una de las universidades.
Luego, para lo que es la ley número 7268, el artículo de esta ley, el artículo 10 de esta ley, lo que establece es que para los pensionados universitarios y del Ministerio de Educación Pública se va a revalorar conforme al decreto para el ajuste del aumento establecido por el gobierno de la República. Entonces, digámoslo así, estas pensiones de la ley 7268 va a incrementar igual a lo que decrete el gobierno para efectos de los trabajadores en servicio. Y finalmente, el artículo 79 de la ley número 7531 lo que nos dice es que las pensiones otorgadas bajo el régimen transitorio de reparto se van a revalorizar únicamente por el aumento por costo de la vida en un porcentaje igual al índice de precios al consumidor, de modo automático y con periodicidad semestral. Entonces, digamos que los pensionados de la ley 7531 en todo momento, por lo que establece la ley, se les va a reconocer, digamos, lo que nos indique lo que uno conoce como inflación, ¿verdad? Que se mide por la variación del índice de precios al consumidor, que es un estadístico que determina el INEC. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, porque sí es importante esto antes de entrar, digamos, ya a ver los resultados. Sí, tal como dice Figenia, si tiene alguna duda hasta acá, para efectos de pasar a los resultados, no veo manitas levantadas. Ok, de acuerdo. Bien, seguimos. Entonces continúo. Ujú. Sí. Entonces, ya entrando lo que es la medición de la pérdida de poder adquisitivo, antes de eso sí quisiera hacer como algunas aclaraciones, ¿verdad? Entonces es que en primer lugar este estudio, ¿verdad? Se enfoca en lo que son las pensiones de las leyes 2248 y 7268, debido a que las pensiones de la ley 7531 se revaloran conforme a la inflación y por tanto no existe pérdida de poder adquisitivo. La pérdida de poder adquisitivo existe cuando los aumentos de la pensión están por debajo del incremento de inflación, ¿verdad? Entonces, como estas pensiones se revaloran conforme a la inflación, entonces básicamente no tienen pérdida de poder adquisitivo. Otra aclaración es que debido a que en algunos periodos se efectuaron incrementos nominales, esto es un monto fijo, como decirle, el aumento van a ser 2.500 colones, 3.000 colones, etcétera, y no de manera porcentual, para nosotros poder estimar la pérdida de poder adquisitivo, se tomó la razón entre el incremento del monto fijo, o sea, cuánto significó ese monto fijo contra la pensión promedio de cada uno de los periodos. Luego, para los casos de lo que es el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en ciertos periodos, el Consejo Universitario ha decretado incrementos con respecto a la categoría del puesto. Como nosotros pues no tenemos la información de bajo cuál puesto se había pensionado cada uno de nuestros afiliados, entonces pues resulta un poco difícil. Entonces para este análisis se tomó principalmente el incremento con las categorías de docentes universitarios, es decir, utilizamos como referencia cuánto es ese aumento para las categorías de docentes universitarios. Y por último, que es lo que más o menos al inicio les mencioné, que la pérdida de poder adquisitivo se mide comparando la evolución de los incrementos de pensión frente a la variación del índice de precios al consumidor, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como la inflación. Entonces, a manera de ejemplo, en el año 2019, el gobierno decreta un aumento para los trabajadores activos del Ministerio de Educación Pública de un 0.69%, pero para ese mismo año la inflación se registró en 1.52%.
Esto genera una pérdida de poder adquisitivo para los pensionados de la ley 7268 de 0.82%, es decir, ya no, o sea, por un 0.82% ya no van a poder comprar los mismos bienes que al inicio del año sí podían comprar. Entonces, la acumulación de estas pérdidas de poder adquisitivo en cada uno de los periodos permite determinar en forma agregada la disminución total que han experimentado los pensionados en su capacidad de compra. Entonces, aquí es importante, como en cada periodo el comportamiento de los incrementos otorgados en comparación con la inflación ha sido distinta, entonces la pérdida de poder adquisitivo acumulada es distinta según el año de rige de cada pensión. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo de una pensión del año 2000 no es la misma que la pérdida de poder adquisitiva de una pensión que empezó en el 2018, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dada esa aclaración, voy a mostrarles, digamos, cuáles son la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones para las leyes 2248 y 7268. Entonces, en esta tabla, pues tenemos para las distintas universidades, porque no necesariamente decretan los mismos ajustes, ¿verdad? Esto que dice UCR, UNA, UNED y el TEC aplicaría para los pensionados de la 2248, dependiendo de la institución en la cual pues laboraron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para las pensiones otorgadas en diciembre de 1996, eh, con respecto a lo que ha ido históricamente generando, digamos, incrementos, en realidad a la fecha tiene una ganancia en el poder adquisitivo de un 26.44%. En el caso de la una ganancia del poder adquisitivo de un 40.90%, de los pensionados de la UNED un 19.57% y de los pensionados del TEC un 63.81%. ¿Por qué es que se dan estas ganancias? Porque en algún momento quizás el Consejo Universitario decretó un aumento que estaba por encima de lo que se observó en la inflación y esto va generando ganancia de poder adquisitivo. Al acumular todos esos periodos, pues es que se generan pues estos porcentajes. Contrario al caso de las pensiones de la ley 7268, en donde vemos que pues todo esto está en números rojos. Esto significa que, por ejemplo, las personas que se pensionaron en el año 1996 por la ley 7268 han acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 28.10%. Es decir, más de un cuarto de la pensión, ¿verdad? Ya no le es suficiente. Y así para cada uno de estos años, ¿verdad? En donde, por ejemplo, ve que va variando el porcentaje precisamente porque esa comparativa entre el incremento decretado y la inflación observada en cada periodo siempre ha sido, pues, tiene un comportamiento o un patrón distinto para cada periodo. Entonces, luego para lo que son aquí los siguientes años, ¿verdad? Es de diciembre de 2011 a diciembre de 2024. Ya aquí empezamos a observar para lo que son la Universidad de Costa Rica, la UNA, la UNED y el TEC, pérdidas de poder adquisitivo a partir, digamos, del año 2015, ¿verdad? Pero se observa sobre todo que esta pérdida de poder adquisitivo pues ha incrementado para las pensiones, digamos, que fueron otorgadas digamos que una vez aprobado la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Que nos dice que si no se cumple la regla fiscal, entonces no se pueden otorgar incrementos a los funcionarios públicos y por ende tampoco a los pensionados del régimen transitorio de reparto. Entonces, a partir de los pensionados del año 2015, universitarios de la pensionados con la ley 2248, ya empezamos a ver lo que es la pérdida por adquisitivo. En el caso de las personas que se pensionaron en el 2023, hay una ganancia, pero esto es una ganancia
teórica por el sentido de que más bien en ese año lo que hubo fue una deflación, entonces ahí digámoslo así que la inflación fue negativa, entonces más bien digámoslo así que ganaron poder adquisitivo. Pero si vemos todos los pensionados bajo la ley de 72-68, pues muestran números rojos, a excepción del año 2023, por esto mismo que les decía que hubo una inflación negativa, pero para los pensionados de la ley 72-68, pues sí resulta más desfavorecedor, ¿verdad? Los incrementos que se han otorgado. Y vemos, por ejemplo, que entre el 2017, 2021, ya estamos hablando que en pocos años, ¿verdad? Estas personas han perdido más del 10% de la capacidad de compra con sus pensiones, ¿verdad? Entonces son en pocos años que se ha perdido mucho poder adquisitivo y nosotros esto lo asociamos a lo que es justamente la implementación de esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas junto con la regla fiscal. Entonces, algunas de nuestras conclusiones son que para las pensiones con fecha de rige del año 2023 se observa una ganancia de poder adquisitivo debido a que en ese año se presenta una deflación de menos 1,77%. Las pensiones bajo la ley 72-68 con fecha de rige entre 1996 y 2023, a excepción del año 2023, presentan pérdida de poder adquisitivo y dicha pérdida alcanza niveles de hasta un 28%. Dado que la mayoría de las personas afiliadas a FUP se pensionaron bajo la ley número 2248, la pérdida de poder adquisitivo presenta variaciones según la institución en la que laboraron, alcanzando un máximo de un 10,10% en el caso de los pensionados de la Universidad Nacional y la UNED, cuya fecha de inicio de pensión es el año 2021. Y aquí se observa una mayor aceleración de la pérdida de poder adquisitivo después de la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en especial para las pensiones de la ley número 72-68. Entonces, aquí lo que yo les quiero mostrar es en promedio cuánto es que, dadas esas acumulaciones observadas, ¿verdad? Que les presenté en el cuadro, es en promedio por año cuánto es lo que pierde según la fecha de rige. Si ustedes ven, pues aquí más bien tenemos una ganancia y esto empieza a descender, ¿verdad? Ya hacia los años 2018, 2019, que fue en realidad 2019 cuando empieza la ley de fortalecimientos que empieza pues esta disminución importante. Pero si nosotros vemos los pensionados de lo que sería el Ministerio de Educación Pública, que se pensionan por la ley 72-68 y también los universitarios sí presentan una caída sumamente significativa, eh, que si bien ha venido siempre por debajo, se acelera muchísimo más con la implementación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces, existe pérdida de poder adquisitivo de las pensiones del régimen transitorio de reparto, sin embargo, existen todavía diferencias entre los pensionados de cada una de las leyes, ¿verdad? En este caso, pues vemos que los pensionados de la 2248 sí tienen pérdida de poder adquisitivo, pero no tan significativa como los pensionados de la ley 72-68. Y pues eso sería mi presentación. Con mucho gusto, pues puedo atender sus consultas. Ujú. Muchísimas gracias, Ifigenia. Un segundito. Ajá, así que muchísimas gracias, Ifigenia. Estos datos lo dejan a uno, ¿verdad? Con el sentimiento de impotencia, ¿verdad? Porque esta caída va a continuar. Yo creo que en la medida en que continúen, pues, este estado, ¿verdad? Neoliberal, que lo que más ha atacado es precisamente nuestras pensiones del sector de educación.
Ifigenia, usted para darle un minuto, si quiere despedirse, si lo tiene a No, bien. pues agradecerles, muchas gracias, doña Sonia, agradecerles a cada uno de ustedes por la atención. Cualquier consulta que ustedes tengan, pues don Edgardo ahí tiene mi contacto, ¿verdad? Y estoy para servirles. Ujú. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ifigenia. Compañeros, compañeras, don Edgardo, para yo cerrar, No, yo muchas gracias ¿corto? porque tuvimos un foro que llegó a estar con 60 personas presentes. Y un poquito más porque los compañeros de Turrialba sí estuvieron Sí. conectados con una Ujú, sola conexión, pero estaba toda la junta directiva. ujú. Quiero señalar, que eso se me olvidaba, yo vi a todos los presidentes de las filiales presentes. Perfecto. Eso también me Sí. causa mucha satisfacción. Y Ujú. bueno, tener un foro con 60 personas de más de 2 horas ha sido una gran cosa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Yo me despido diciéndoles que este sentir que hemos expresado acá indistintamente, si hemos podido manifestarlo, pero si estamos aquí en este momento, alrededor de 50 personas, es porque tenemos interés en estas temáticas. Entonces, que este sentir sea la conexión de todas las personas presentes y las que están ausentes también, verdaderamente este foro y otro que se está planificando para el mes de octubre, sea en Jupema, en el auditorio de Jupema, para el mes de octubre ya se les estará convocando. Esperamos es tener más bien más gente y nos estamos tratando de unirnos con el sindicato de ADEP, porque ADEP tiene también la misma problemática con respecto a que la gran cantidad son del RTR. Entonces, tomar en cuenta que este espacio es una oportunidad y como oportunidad entonces nos lleva a una fortaleza. Yo en la última informe que presenté, yo les hacía ver en el mismo informe, bueno, ojalá que sea subido a las páginas de AFUP. En el último informe yo hablaba de la pérdida de los logros sociales, ¿verdad? No solo de las personas pensionadas, sino de las familias costarricenses. Entonces, es un deber, ¿verdad? Mantenernos y continuar en esta tarea iniciada desde hace 40 años de AFUP, ajá, que precisamente AFUP se formó, se gestó con un grupo de docentes de diferentes universidades públicas que pretendieron la creación de la asociación y así la representación de Jupema para efectos de que sus pensiones fueran protegidas. Entonces, en mi calidad de representante de Jupema y de esta Comisión de Realidad Nacional, ha sido informarles de primera mano sobre todas estas condiciones actuales de las pensiones, y además de contribuir en la planeación de actividades que logren concientizar acerca de las problemáticas sociales, económicas y políticas que afectan a esta sociedad costarricense. Hoy tuvimos con nosotros una actuaria de lujo, y de lujo digo, de lujo en Jupema y de lujo en la Universidad de Costa Rica y de lujo en Costa Rica, porque verdaderamente es las que nos da el pulso en Jupema de cómo vamos, ¿verdad? También, no solamente aquí, sino en Jupema es la que nos da el pulso de cómo van el rendimiento de todas estas inversiones y de todas estas gastos que se dan. Me gustó que estuviera acá Ifigenia para que escuche otras posiciones, otras versiones, ¿verdad? Que es una oportunidad también. Entonces, de verdad, agradecerles mucho, compañeros, compañeras. Por ahí me place ver al colega Daniel Flores, que muchos saludos por aquí. Y bueno, y todas las personas que están aquí conectadas, de verdad que esta conexión
sea una realidad, más bien esta conexión, no la llamo como una conexión virtual, sino una conexión entre nosotras y entre nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, compañeros, y no sé, que estén atentos a la fecha del otro mes, ¿verdad? Que les traemos otros temas en mi espacio de como representante. Gracias, compañeras, y que pasen linda tarde. Gracias a usted. Gracias. Sí, Muchas Gracias. gracias. Un aplauso Pasen a buenas todos. tardes. Bendiciones a todos. Hasta luego. Gracias, gracias. Vamos a ver acá. Vamos a ver.